Bueno, en este caso vamos a explicar el teorema del seno, para qué se utiliza y de qué forma se utiliza y cuál es el enunciado del teorema del seno. El teorema del seno, por un lado, se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos, que son triángulos que no son rectángulos. Identificamos en el triángulo oblicuángulo a los ángulos con letras mayúsculas y a los lados con letras minúsculas, pero ubicados de determinada manera. Por ejemplo, si tenemos el ángulo A, el lado opuesto al ángulo A lo identificamos con la letra A minúscula. El ángulo B, el lado opuesto al ángulo B, lo identificamos con la B minúscula, y si tenemos el ángulo C, el lado C lo identificamos con la C minúscula. El enunciado del teorema del seno dice que son proporcionales estos resultados. Es decir, que si dividimos la medida del lado A con el seno del ángulo A, nos da el mismo número que si dividimos la medida del lado B con el seno del ángulo B. Y si hacemos la división entre el lado C y el seno del ángulo C. También funciona de manera inversa, es decir, que si ubicamos los senos en el numerador y la medida de las longitudes de los lados en el denominador, también funciona. Los datos necesarios para aplicar el teorema del seno son, por un lado, si tenemos la medida de dos ángulos y la medida de un lado, podemos aplicar el teorema del seno. Puede ser que este lado no sea opuesto, pero si ya tenemos la medida de dos ángulos, entonces podemos encontrar con diferencia con 180 grados, que es lo que representa la suma de los ángulos interiores de un triángulo, por diferencia podemos encontrar la medida del tercer ángulo. Por eso que se puede aplicar, teniendo estos datos, el teorema del seno. También se puede aplicar el teorema del seno si tenemos la medida de dos lados y un ángulo, pero ese ángulo sí tiene que ser opuesto a uno de esos dos lados. En un siguiente video voy a dar un ejemplo de cómo aplicamos, teniendo en cuenta si tenemos dos ángulos y un lado o si tenemos dos lados y un ángulo opuesto.